¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Que me la hagan saber. No, creo que está claro. Listo. Seguimos entonces. Esperamos que se conecten los demás. Faltan como 15 personas. Bueno, pues, entonces, chicos, continuamos con la palabra would. Ouch. Con la palabra would. Would. It is more commonly used to create conditional verb tenses. In addition, it could be used to make offers, requests, and to talk about past abilities or habits. Póngame mucha atención. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo los verbos, los condicionales, yo les dije que habían dos que todavía no los íbamos a trabajar por cuestiones de que no habíamos visto un tema? He aquí el tema. Sí, profe. Aquí está. ¿Qué pasa? La palabra would, la palabra que ustedes ven ahí, sirve para crear condicionales tipo 3, tipo 2 y tipo 3. ¿Cómo así? Como ya habíamos mencionado anteriormente en clases muy atrás, cuando apenas iniciamos el último periodo, hablamos todo lo relacionado con este tema. Hablamos todo lo relacionado con lo que significaba un condicional. En este caso, estamos hablando de los condicionales número 2 o número 3. Eso lo veremos después, lo profundizaremos después. ¿Para qué me sirve would entonces si no es para crear condiciones? Fácil, chicos. Para hacer ofertas. Para decir, ah, sí, claro. Yo te cuidaría a tu bebé. Yo te podría cuidar al niño. Para pedir favores otra vez, nuevamente. Hablando de un nivel de formalidad un poco más fuerte. Y por otra parte, hablar de una habilidad que yo decía en el pasado que tendría en el futuro. ¿Cómo así? Cuando yo era niño yo decía, ay, yo voy a ser bombero. Que vea, soy profesor. ¿No? Entonces, para hablar de would, vamos a ver una serie de ejemplos. ¿Qué hay ahí? Personas tomando el té. Alicia. Ok, alguien tomando el té. Alicia en el País de las Maravillas. If I were you, I would not do that again. Condicional número 2. Si yo fuera tú, yo no lo haría otra vez. Condicional número 2. Si yo fuera usted, no lo haría otra vez. ¿Mm? Ese es el condicional número 2. ¿Por qué digo que es un condicional? Vean, está la palabra if, que es la acción, está la coma y está la reacción. Acción, si yo fuera tú. Reacción, yo no lo haría. Por otra parte, hablamos de would como un ofrecimiento. Póngame atención. Cuando yo le voy a ofrecer algo a usted, cuando yo le voy a ofrecer algo, ya sea, no sé, un café, una cerveza, un jugo, arroz, bueno, algo, cualquier cosa. Utilizo la expresión would. Pero, junto a la expresión would, que sería como el auxiliar,
Utilizo like. Would, pronombre personal, like y objeto. Por ejemplo, would you like some cake? ¿Te gustaría un pedazo de torta? Would you like to drink coffee? ¿Te gustaría tomar un café? Would you like no sé, to watch TV? ¿Te gustaría ver televisión? Siempre que yo le voy a ofrecer algo a alguien, utilizo la expresión would like. Would like. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa, chicos? ¿Cuál es la situación? Siempre que hagamos este tipo de oraciones, hay que tener en cuenta el uso adecuado del would. Yo no puedo quitarle like porque si no, no sería un ofrecimiento, una oferta. No le estaría ofreciendo nada a usted, sino más bien como que ¿quiere café? ¿Quiere pastel? ¿Quiere ver televisión? Suena más feo, ¿cierto? Sin embargo, cuando utilizamos la expresión like, estamos expresando esa idea. Eso que nos sirve para utilizarlo de manera adecuada. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? ¿Es clara la primera parte de would? Profe, o sea, que cuando hablamos de would, creo que sí se dice, would, como para un ofrecimiento, siempre tiene que ir después del pronombre, creo que es así. Like, como para que sea un ofrecimiento. Ajá. O sea, sin like, como Exacto. una hora. Eso en Como cuanto... solo... Sí, está perfecta tu idea. Eso cuando yo lo estoy haciendo como un ofrecimiento. Es decir, cuando yo le estoy diciendo a usted como que, bueno, tengo café, tengo cerveza, tengo gaseosa, tengo jugo. ¿Qué quiere? Eso en cuanto a pregunta, cuando yo le ofrezco algo a usted. Pero, cuando yo lo voy a utilizar en una oración, yo digo, I would like some cake. Me gustaría un pedazo de pastel. I would like to drink coffee. Me gustaría tomar un poco de café. I would like to watch TV. Sirve para lo mismo, ya sea preguntas o sean afirmaciones. Y sigue siendo la misma estructura. Pronombre would, like y el complemento. Lo que yo quiera decir. ¿Listo? Funciona de las dos formas. Afirmación, negación, pregunta corta, pregunta larga. ¿Listo? Ese es el uso número 2 de would. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profe. No, profe, todo claro. Ok. Continuamos.
Would you turn down the volume, please? ¿Podrías bajarle un poquito de volumen, por favor? He would swim in the dam for hours when we were kids. Para pedir un favor, la misma cuestión. Para pedir un favor con would, para pedir un favor con will, se utiliza la palabra please. Si no, queda pues como una orden. Y pues eso es lo que menos queremos. Vamos a pedir un favor y al pedir un favor utilizamos el please. ¿Podrías bajarle un poquito el volumen, por favor? Por otra parte, we would swim in the dam for hours when we were kids. Nosotros nadábamos en la reserva, en el pozo, por muchas horas cuando éramos niños. Hablábamos de habilidades en pasado. ¿Listo? Esos son los otros dos usos. La misma estructura, pronombre personal, modal verb, verbo y complemento. Negación, pronombre personal, el modal verbo negativo, verbo complemento. Pregunta corta, modal verb, pronombre personal, verbo complemento, signo de pregunta, pregunta larga, WH question, modal verb, pronombre personal, verbo y complemento. ¿Listo? La misma estructura para todos, recuerden. Vamos a ponerla aquí como para que se acuerden, como para que les refresque la memoria, como para que no digan que estamos viendo algo que no hemos visto. Pronombre personal, modal verb, verbo, complemento. Pronombre personal, modal verb, negación, verbo, complemento. Modal verb, pronombre personal, verbo, complemento, signo de pregunta, WH question, modal verb, pronombre personal, verbo, complemento. ¿Se escuchan los ronquidos de mi hermano? No, profe. No se escucha nada. Ok, bueno. Entonces, esas son las estructuras gramaticales. Siempre vamos a manejar las mismas. Pronombre personal, auxiliar o modal verb, verbo complemento y así sucesivamente en todas las estructuras que vayamos a manejar. ¿Listo? Eso es, chicos. Esos son los primeros dos modal verbs que veremos el día de hoy. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda, chicos? No, señor. ¿Está claro para ustedes? Alguien que no me haya entendido, pregúntenme, por Dios. Continuamos, chicos. Profe, en esa organización Dime. gramatical, MB es modal verb, Modal ¿cierto? verb. Ajá. Ah. Recuerden, esas estructuras siempre son las mismas, ¿no? Ya sea en modal verb, ya sea en algún tiempo gramatical, siempre se utiliza lo mismo. Lo único que cambiaría literalmente sería como el modal verb por auxiliar y la conjugación del verbo, dependiendo del tema. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. Ok. ¿Podemos continuar?
Sí, profe. Señor. Bueno. Póngame mucha atención aquí. Other modal verbs which can be used to make conditional sentences would be could, might, shall, could, might, will, and should. Otros auxiliares, otros modal verbs que podrían ser utilizados para hablar con respecto a esos condicionales son could, might, will o should. Son la palabra could, la palabra might, la palabra will o la palabra should. Por ejemplo, if I knew her name, I might tell. Si yo la conocí, o si yo la conocía, yo te diría. Si yo la conociera, yo te diría. I could have told you the truth if you had listened to me. Yo te pude haber dicho la verdad si tú me hubieras escuchado. If I should see him, I will have him the message. Si tú lo ves, yo te daré el mensaje. Si lo veo, le diré lo que me dijiste. Como les digo, podemos utilizar la palabra could, la palabra should, la palabra will y la palabra might para decir el segundo condicional. Sin embargo, como todavía no lo vamos a profundizar, sino hasta que veamos pasados, en ese momento sabremos cómo se utiliza de manera adecuada este tipo de oraciones. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Profesor, que Mike es No, algo profe. que podría pasar. En este contexto sí. Solamente en el contexto de hacer condicionales. Solo en ese contexto de que yo te diga, por ejemplo, dime una condición de algo. Entonces tú me dices, ah, ya. Entonces, por ejemplo, si llueve oscuro va a llover. ¿No? Eso es una condición. Pero, como ese tema todavía no lo vamos a tocar, por eso les digo que así como por encimita se utiliza ese tipo de oraciones. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Ok. Bueno, mis chicos. Eso es hasta el día, hasta ahorita. Nos vemos dentro de 2, 4, 6 horas. Es decir, nos vemos a la 1. Nos vemos nuevamente a la 1. Les voy a pedir el favor de que todos estén puntualitos a la 1. ¿Con qué finalidad? Con que acabemos un poquito más temprano la clase, es decir, más o menos a las 40 ya puedan irse a descansar. Sin embargo, todo depende de cómo transcurra la clase, ¿no? De qué tiempo se demore. Para la siguiente hora, sí es obligatorio que tengan las cámaras encendidas. ¿Listo? Chicos, feliz resto de día. Nos vemos en un ratico. Goodbye. Hasta luego, profe. Profe, gracias por todo. Chao. Bye. Profe.